Envejecer no es el enemigo. El verdadero desgaste aparece cuando llegas a cierta edad, cargando cosas que nunca te pertenecieron, culpas antiguas, expectativas ajenas, heridas que no terminan de cerrar. Muchas personas creen que la vejez se vuelve dura por el cansancio del cuerpo o la memoria, que ya no responde igual. Pero la verdad es que lo que más envejece es lo que guardamos en silencio. Con el tiempo descubres que no pesan los años, sino todo aquello que nunca te atreviste a soltar. Y antes de avanzar, quiero invitarte con toda calma a suscribirte a este canal si estas reflexiones te acompañan. Aquí caminamos juntos hacia una vida emocional más ligera. Piensa en esto. ¿Cuántas ideas, personas o situaciones sigues cargando aunque ya no formen parte de tu vida de hoy? A veces crees que avanzar significa sumar más cosas, pero en realidad, en esta etapa de la vida, avanzar significa restar. Restar ruido, restar miedos, restar obligaciones inventadas. Envejecer con dignidad no es pelear contra el tiempo, sino reconciliarte contigo. Hay quienes llegan a los 60 o 70 sintiéndose derrotados, como si sus mejores capítulos ya hubieran quedado atrás. Pero también existen personas que encuentran una libertad nueva justo en esta etapa. ¿Cuál es la diferencia? Lo que están dispuestas a dejar ir. Porque en el fondo, la paz no llega por accidente. Llega cuando limpias tu mundo interior. Este viaje que comenzamos no va de técnicas milagrosas ni de fórmulas para verte joven. Va de algo más honesto. Aprender a vivir sin cargas innecesarias, sin máscaras, sin cadenas emocionales. Y aunque parezca tarde, todavía estás a tiempo de transformar los años que vienen en los más auténticos. Prepárate. En los próximos bloques vamos a explorar aquello que te roba energía, sin que lo notes, lo que te mantiene anclado a un pasado que ya no existe, y lo que puedes soltar para recuperar ligereza, claridad y una calma real. Tu historia no terminó. Apenas estás comenzando a vivirla de verdad. La calidad de la vejez no se mide por el dinero que guardas ni por la cantidad de logros que acumulaste. Se mide por lo que estás dispuesto a soltar para vivir los años que vienen con calma. Hay personas que alcanzan la madurez con el corazón ligero y otras llegan exhaustas, cargando historias que ya no tienen sentido. La diferencia no está en lo que vivieron, sino en cómo decidieron relacionarse con lo vivido. Con el tiempo descubres que la vida no se vuelve más sencilla por sí sola. Eres tú quien aprende a elegir qué vale la pena conservar y que ya cumplió su propósito. Y muchas de las cargas que llevamos no son visibles. Preocupaciones heredadas, temores antiguos, culpas que no nos pertenecen o responsabilidades que asumimos por costumbre. Ese peso silencioso desgasta más que cualquier arruga. La verdad es que nadie envejece bien por accidente. La serenidad es un trabajo interno, una decisión diaria. Empieza cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar y te permites habitar tu presente sin pedirle permiso al pasado. En esta etapa no necesitas demostrar nada. Ya viviste lo suficiente para comprender que la paz rara vez se encuentra afuera. Nace dentro cuando te escuchas de verdad. Cada persona enfrenta este proceso a su manera. Algunos lo descubren después de una pérdida, otros tras una enfermedad o una decepción profunda. Pero siempre llega un momento en que el cuerpo te pide descanso y el alma te pide claridad. Y es ahí donde entiendes que no puedes seguir avanzando con la mochila llena de cosas que te hacen daño. La vejez puede convertirse en una etapa de lucidez, pero solo cuando renuncias a cargar con aquello que ya no suma. No se trata de olvidar tu historia, sino de mirarla con cariño y dejar que ocupe el lugar que le corresponde, atrás, no encima. Cuando haces esto, tu presente deja de sentirse como un peso y empieza a sentirse como una oportunidad. Has llegado a un punto de tu vida donde lo que importa no es correr más rápido, sino caminar más ligero. Y ese es el enfoque que vamos a trabajar en los próximos bloques. Dejar ir lo que agota y recuperar lo que libera. Pocas cosas envejecen tanto como vivir pendiente de lo que otros piensan. La necesidad de aprobación es una cadena sutil.
no suena, no se ve, pero te obliga a actuar según las expectativas ajenas, incluso cuando ya acumulaste décadas de vida. A los 20 buscas encajar, a los 40 intentas cumplir estándares, pero llegar a la madurez y seguir esperando el permiso de otros, eso desgasta el alma. Muchas personas mayores renuncian a gustos simples porque ¿qué dirán? Dejan de usar la ropa que les agrada. Esconden aficiones, se limitan a viajar, a bailar, a experimentar, solo para no incomodar a quienes observan desde fuera. Pero esa observación es una ilusión. La mayoría de la gente está demasiado ocupada con sus propias preocupaciones como para evaluar la tuya. Y quienes sí pierden tiempo criticando, no deberían tener poder sobre tu vida. Vivir buscando aprobación te convierte en un actor en tu propia historia. Te aleja de tus deseos, de tu autenticidad. Y cuando alcanzas cierta edad, lo último que necesitas es seguir interpretando papeles que nunca fueron tuyos. La madurez debería ser el momento más libre, aquel donde finalmente puedes elegir sin miedo, donde tu voz pesa más que cualquier opinión externa. Soltar esta necesidad no significa volver a un egoísmo frío. Significa encontrar un punto firme dentro de ti, un lugar donde tus decisiones nazcan de tus valores, no de la presión social. Cuando empiezas a elegir por ti, incluso en detalles pequeños, sientes un alivio profundo. Descubres que la libertad no es un gesto grande, sino una práctica diaria. Pregúntate, ¿cuántas decisiones importantes en tu vida tomaste por miedo al juicio? ¿Cuántas veces te callaste por no incomodar? ¿Cuántas cosas dejaste de intentar porque alguien opinó sin saber nada de ti? La vejez te ofrece una oportunidad única, vivir sin pedir permiso. Y no hay regalo más grande que ese. Cuando dejas de buscar aprobación, recuperas tu tiempo, tu energía y tu identidad. Devuelves dueño de tus pasos. Y eso transforma tu forma de envejecer. Porque no hay paz más profunda que vivir fiel a ti mismo. El resentimiento es una de las cargas más pesadas que alguien puede arrastrar hacia la vejez. No importa cuántos años hayan pasado, una herida no resuelta sigue afectando tu cuerpo, tu ánimo y tu forma de mirar la vida. Guardar rencor es como sostener una brasa encendida esperando que otro se queme. Mientras tanto eres tú quien se lastima. Conozco personas que llegan a los 70 u 80 años, todavía atrapadas en ofensas antiguas, una traición, una palabra dura, un gesto de desprecio, un abandono. Repiten la historia una y otra vez, como si revivirla les diera sentido. Pero lo único que logran es mantener viva una emoción que ya cumplió su ciclo. Cada recuerdo de dolor activa el mismo desgaste físico. Tensión, insomnio, tristeza, irritabilidad. La herida se convierte en un hábito y ese hábito roba calidad de vida. Perdonar no significa justificar lo ocurrido, ni volver a acercarte a quienes te dañaron. Tampoco implica borrar la memoria. Perdonar es un acto íntimo, una declaración silenciosa que dice, ya no voy a permitir que esto controle mi presente. Es eso, dejar de invertir energía en algo que ya no puedes cambiar. Es liberar espacio para emociones que sí alimentan tu paz. A veces creemos que sostener el resentimiento nos protege, como si renunciar a él fuera perder la razón o ceder terreno. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando lo sueltas, recuperas tus fuerzas. Te das cuenta de que la historia ya terminó y que seguirla cargando es una elección, no una condena. Piensa por un momento en lo que te gustaría sentir en los años que vienen. ¿Ligereza o amargura? ¿Es tranquilidad o resentimiento? La respuesta parece obvia, pero llegar a ella requiere valentía. Perdonar es un acto de amor propio, no un favor a quien te hirió. Es darte permiso de vivir los días que te quedan con un corazón menos pesado. La vida es demasiado breve para seguir atado a emociones que te consumen. Cuando decides soltar el resentimiento, algo dentro de ti se reorganiza. Respiras distinto, duermes mejor, miras hacia adelante con más claridad. Es el tipo de liberación que marca un antes y un después. La comparación es una trampa que se vuelve más cruel con los años. A medida que envejeces,
Tu mente empieza a mirar a los lados buscando medir lo que tienes, lo que lograste o lo que perdiste, y sin darte cuenta, comienzas a evaluar tu vida usando parámetros que nunca fueron tuyos. Quizá ves al vecino que todavía trota cada mañana y te preguntas, ¿por qué tu cuerpo ya no responde igual? O miras a esa amiga rodeada de familia y piensas que tú no recibes tantas visitas. Tal vez observas a alguien viajando por el mundo mientras tú cuidas cada gasto. Esa comparación parece inofensiva, pero erosiona tu autoestima en silencio. Porque siempre estás poniendo tu momento más vulnerable junto a la mejor versión de otra persona. Lo más injusto es que solo conoces la superficie de la vida ajena. Nadie muestra sus discusiones familiares, sus miedos profundos o las renuncias que tuvo que hacer para llegar donde está. Ese vecino que parece invencible también tiene dolores que no cuenta. Esa familia que ves unida enfrenta tensiones que no aparecen en las fotos. Ese amigo viajero quizá huye de un vacío que no comenta. Compararte con versiones incompletas solo te roba energía. La comparación también te aleja de tu propio camino. En lugar de preguntarte qué puedes mejorar, te preguntas por qué tu vida no es como la de otros. Y en ese instante pierdes el control, porque empiezas a vivir desde la carencia y no desde tu realidad. La vejez no es una competencia. Nadie gana por tener más, llegar más lejos o aparentar juventud eterna. Tu historia tiene un ritmo único. Tus pérdidas, tus logros, tus heridas y tus aprendizajes construyeron un camino que no puede medirse con el de nadie. Más, cuando dejas de compararte, recuperas algo valioso, la capacidad de agradecer lo que sí tienes. Cada arruga, cada cicatriz y cada recuerdo son señales de que sobreviviste. La próxima vez que sientas esa punzada de comparación, vuelve a ti. Mira tu vida con ojos sinceros y reconoce lo que has construido. La paz llega cuando dejas de competir con imágenes que nunca mostraron la verdad. Con los años, muchas personas comienzan a rodearse de objetos que ya no cumplen ninguna función real. Cajones llenos de por si acaso, muebles que casi no se usan, ropa que pertenece a versiones pasadas de uno mismo. Sin darte cuenta, tu hogar se convierte en un museo del ayer, y ese exceso habla más de emociones retenidas que de necesidad. El apego material suele disfrazarse de nostalgia, pero en el fondo es una forma de sostener un pasado que ya no existe. Guardas cosas porque te recuerdan a alguien, porque costaron dinero, porque crees que algún día volverán a servir. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que esos objetos empiezan a ocupar un lugar que debería pertenecer a tu tranquilidad. He visto hogares llenos de cosas que nadie toca, espacios que podrían sentirse ligeros, pero están llenos de historias detenidas. Y aunque parezca exagerado, el desorden exterior refleja un desorden interior. Cuando acumulas sin medida, tu mente también se llena de ruido. Te cuesta tomar decisiones, te cuesta descansar, te cuesta respirar emocionalmente. Soltar no significa despreciar lo vivido, significa reconocer que parte de tu historia te acompaña desde dentro y cuál se convirtió en peso. Muchas personas creen que sus hijos querrán esas cosas algún día, pero la realidad es distinta. La vida moderna va más ligera, con menos objetos y más experiencias. Lo que tú ves como tesoro, otros lo ven como obligación. La pregunta clave es simple. Si tuvieras que mudarte mañana a un lugar más pequeño, ¿qué elegirías llevar contigo? Esa respuesta revela lo que realmente importa. El resto es carga acumulada. Cuando empiezas a liberar espacio físico, algo dentro de ti también se libera. La mente se aclara, la energía se renueva, el ambiente se siente respirable. No se trata de vaciar tu casa, sino de quedarte únicamente con lo que sostiene tu paz presente, no tu nostalgia. La vejez no se trata de acumular, sino de simplificar. Entre menos cargas, más fácil es caminar los años que vienen. Hay dolores que dejan huella y experiencias que te marcaron más de lo que admites. Pero una cosa es haber sufrido y otra muy distinta es convertir ese sufrimiento en tu identidad. La mentalidad de víctima tiene un efecto silencioso. Te hace creer que tu pasado determina tu presente,
y que no tienes ninguna influencia sobre lo que viene. Y cuando aceptas esa idea, te encierras en una versión de ti que ya no corresponde a la persona que eres hoy. Muchas personas llegan a la vejez repitiendo los mismos relatos de siempre. Lo que les hicieron, lo que perdieron, las injusticias que soportaron. Y es cierto, todo eso dolió. No se trata de minimizarlo, pero cuando esa narrativa se convierte en tu única historia, te quedas atrapado. Ya no eres tú, eres lo que te pasó. La mentalidad de víctima es cómoda, aunque duela. Te da una explicación para todo lo que no hiciste, para lo que no intentaste, para lo que no cambiaste. Pero esa comodidad tiene un precio alto. Te roba la posibilidad de transformar lo que aún te queda de vida. Porque mientras todo sea culpa de otros, tú no puedes moverte. La gente al principio acompaña, escucha, comprende, intenta animarte, pero cuando cada conversación gira en torno a la queja, al pasado, a la desgracia, la conexión se desgasta. Y cuando esos vínculos se rompen, aparece una conclusión peligrosa. Hasta mis amigos me abandonaron. Y así se repite el ciclo una y otra vez. Salir de ahí no significa negar tu dolor. Significa dejar de usarlo como escudo. Significa decir, sí, me lastimaron, pero no voy a quedarme detenido en esa escena. La vida no te pide que olvides, te pide que avances. No eliges todo lo que te pasó, pero sí eliges lo que haces con lo que te pasó. Pregúntate algo con honestidad. ¿Qué parte de tu historia sigues usando como justificación para no cambiar? Esa respuesta marca la diferencia entre una vejez amarga y una vejez consciente. Cuando sueltas la mentalidad de víctima, recuperas tu poder. Recuperas tu capacidad de decidir, de crear, de reconstruirte. Y descubres que incluso después de tantos años, todavía puedes escribir un capítulo distinto. Pocas cosas generan tanto sufrimiento en la vejez como esperar que la familia actúe de cierta manera. Muchos padres y madres imaginan que sus hijos estarán siempre presentes, que las reuniones serán como antes, que los lazos se fortalecerán con los años. Pero la realidad no siempre sigue ese guión. Y cuando la realidad no coincide con la expectativa, el vacío duele más que la distancia misma. Es natural anhelar atención, compañía y reconocimiento. Diste amor, hiciste sacrificios, entregaste tiempo y esperanza. Pero confundir aquello que ofreciste con algo que los demás están obligados a devolver solo crea frustración. Nadie firmó un acuerdo que garantice llamadas constantes, visitas semanales o celebraciones perfectas. Tus hijos tienen su propio mundo, tan complejo y acelerado como lo fue el tuyo cuando eran pequeños. No se trata de justificar ausencias. Se trata de entender que el amor no se mide en frecuencia, sino en sinceridad. Una llamada honesta puede valer más que una visita impuesta por compromiso. Cuando exiges más de lo que pueden darte, hierves en silencio. Cuando aceptas lo que sí dan, aunque sea poco, tu corazón se vuelve más libre. Además, muchas familias arrastran heridas antiguas que nadie se atreve a nombrar. Heridas que no desaparecen solo porque se cumplen años. Asumir que el tiempo lo cura todo es un error. Lo que cura es la conversación, el perdón, la voluntad de reconstruir. Y si eso no ocurre, seguir esperando que todo se arregle solo aumenta el dolor. También es importante reconocer que la familia no siempre es la sangre. A veces la vida te regala vínculos más cálidos con personas que no comparten tu apellido, vecinos atentos, amigos que escuchan, gente que aparece cuando más lo necesitas. Ellos también cuentan, ellos también sostienen. Cuando sueltas la expectativa de que tus hijos llenen todos tus vacíos, la relación se vuelve más sana. Ya no los miras con reclamo, sino con gratitud por lo que sí pueden ofrecer. Y te permites recibir afecto de otras fuentes sin sentir que estás traicionando a nadie. Amar desde la libertad es mucho más ligero que amar desde la exigencia. Y en esta etapa de la vida, la ligereza es un regalo invaluable. Una de las pérdidas más silenciosas al envejecer no es física, sino emocional. Perder la versión de ti que existía en tus mejores años. Muchos viven anclados a recuerdos de lo que fueron, como si el valor actual dependiera de logros pasados. Cuando era joven,
Y en mis tiempos, yo antes podía... Son frases que parecen inocentes, pero esconden una trampa. Te mantienen viviendo en una época que ya no existe. Recordar no es malo. Los recuerdos son parte de tu historia. El problema comienza cuando esa historia se convierte en tu única fuente de identidad. Cuando todo lo que dices, haces o presumes gira alrededor de un pasado que ya no refleja quién eres hoy. Esa fijación te impide ver que sigues siendo valioso, incluso si ya no ocupas los mismos roles o tienes las mismas capacidades. Envejecer implica cambios inevitables. El cuerpo se cansa más rápido, las responsabilidades se transforman y algunas puertas se cierran. Pero aferrarte a la imagen de tu yo del pasado no te devuelve nada. Al contrario, te roba la oportunidad de descubrir nuevas facetas de ti mismo. La madurez puede ser un renacimiento si le das espacio. He conocido personas que después de los 60 descubrieron talentos que nunca exploraron. Aprendieron pintura, retomaron la escritura, se sumaron a proyectos comunitarios, viajaron por primera vez solas. No lo hicieron para demostrar nada, sino porque finalmente dejaron de medir su valor con reglas antiguas. Cuando no tienes que competir con tu versión joven, aparece una libertad que no conocías. La pregunta clave es sencilla. ¿Quién eres hoy más allá de tus recuerdos? No quién fuiste, no lo que lograste, no lo que otros admiraban de ti. ¿Quién eres ahora que las exigencias han bajado y tienes espacio para escucharte? La vejez no tiene por qué ser una repetición del pasado. Puede ser el capítulo donde te muestras tal cual eres, sin máscaras, sin comparaciones. Un capítulo donde te permites cambiar, aprender, experimentar sin miedo al ridículo. Tu identidad no está escrita en piedra. Puedes redefinirla cada día. El miedo acompaña a todas las etapas de la vida, pero en la vejez adquiere un disfraz peligroso. Se hace pasar por prudencia. A mi edad, ¿para qué intentarlo? Mejor, no arriesgo. No quiero hacer el ridículo. Estas frases parecen sensatas, pero en realidad son barreras que te impiden vivir experiencias que podrían darte alegría, compañía o un renovado sentido de propósito. No hablo del miedo natural a caerse o enfermarse. Ese es instinto de cuidado. Me refiero al miedo que te inmoviliza, el que te hace decir que ya no es tiempo para eso cuando, en el fondo, sabes que sí lo deseas. Ese miedo te encierra en rutinas que no te nutren, en silencios que te duelen y en días que se sienten idénticos. Sin movimiento, la vida pierde color. Lo más curioso es que muchas personas esperan a sentirse valientes para actuar. Pero la valentía no aparece antes, aparece después. Primero das el paso, luego descubres que eras más fuerte de lo que pensabas. He visto personas mayores aprender a usar tecnología, iniciar nuevos vínculos, dejar relaciones que ya no les hacían bien, mudarse, viajar, adoptar hábitos nuevos, siempre con miedo, pero siempre avanzando. Pregúntate algo sencillo. ¿Qué harías mañana si el miedo no tuviera voz? Tal vez harías una llamada que postergas hace años. Tal vez retomarías un sueño antiguo. Tal vez probarías algo que siempre te llamó la atención. Y ahora otra pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo intentas? La mayoría de las veces, el miedo es más grande en tu imaginación que en la realidad. El miedo paraliza porque te convence de que equivocarte sería un desastre, cuando en verdad equivocarte es parte natural de estar vivo. Te dice que no estás listo. Cuando has acumulado suficiente experiencia para saber que la vida nunca se detuvo para que te sintieras preparado. La vejez no debería ser una pausa, sino una etapa donde eliges conscientemente qué tipo de experiencias quieres vivir. Y muchas de esas experiencias solo llegan cuando te atreves a dar un paso. Aunque tiemble un poco la voz, aunque te duelan las dudas, el miedo no desaparecerá por completo. Pero puedes aprender a caminar con él sin permitir que decida por ti. Con el paso del tiempo, algunas personas desarrollan una visión amarga del mundo. No llega de golpe. Se instala lentamente, empieza con pequeñas decepciones y con esperanzas no cumplidas, con heridas que nadie vio. Y sin darse cuenta,
La persona comienza a interpretar todo desde una especie de niebla gris. Nada entusiasma, nada sorprende, nada parece suficiente. La amargura no es enojo ni tristeza, es un estado más profundo, más constante. Es esa actitud que encuentra fallas incluso en los buenos momentos, que sospecha de las intenciones amables, que mira cualquier gesto con distancia. El cinismo se convierte en una defensa. Si no esperas nada, no te decepcionas. Pero ese mecanismo que pretende proteger termina aislando. He visto a personas mayores refutar cualquier noticia positiva, minimizar alegrías ajenas o burlarse de los sueños de otros. Y no es porque sean malas personas, es porque la desilusión les enseñó a no ilusionarse. Pero vivir así consume energía, te vuelve rígido, te quita espontaneidad y coloca un muro entre tú y quienes podrían acompañarte. La amargura también se alimenta de la soledad. Mientras más te aíslas, más razones encuentras para justificar tu desconfianza. Y mientras más desconfías, más te aíslas. Es un círculo difícil de romper si no lo reconoces a tiempo. Salir de esa espiral no es cuestión de poner buena cara. Implica un trabajo consciente, cuestionar tus interpretaciones automáticas, abrirte a la posibilidad de que las cosas no siempre salen mal, permitirte disfrutar pequeños momentos sin buscarles defectos. La gratitud juega un papel clave aquí, no como frase superficial, sino como ejercicio real. Identificar algo, aunque sea mínimo, por lo que puedas dar gracias cada día. La amargura se debilita cuando eliges mirar lo que todavía funciona, lo que todavía te conecta, lo que todavía te hace sentir vivo. No se trata de negar la crueldad del mundo, sino de negarte a dejar que esa crueldad te apague por dentro. La vida cambia cuando aceptas que aún existe belleza, incluso en temporadas difíciles, y que permitirte verla es un acto de fortaleza, no de ingenuidad. La última carga que muchos llevan sin admitirlo es la resistencia a pedir o aceptar ayuda, a quienes pasaron gran parte de su vida resolviendo todo solos. La vulnerabilidad les incomoda. No quiero molestar. Yo puedo. No necesito a nadie. Y, aunque suena a fortaleza, en realidad es una forma silenciosa de aislamiento. Aceptar ayuda no te resta dignidad, te vuelve humano. Nadie, sin importar la edad, puede sostenerlo todo. El cuerpo cambia, las fuerzas fluctúan y la vida se vuelve más manejable cuando permites que otros caminen contigo. Piensa en esto. Así como tú ayudaste sin sentir que era una carga, hay personas que desean apoyarte y se sienten útiles al hacerlo. Negarte no es independencia, es cerrar la puerta a la conexión. La resistencia también nace del miedo. Miedo a ser una carga, a perder control, a mostrar fragilidad. Pero aferrarte a esa idea solo aumenta el peso. Cuando te permites recibir, descubres algo profundo. No estás solo y nunca lo estuviste. Las relaciones se sostienen en ambas direcciones, dar y recibir. Abrirte a esa reciprocidad te devuelve calidez y compañía. Y aquí, hacia el final del camino, llega una reflexión inevitable. Quienes han acompañado a personas en sus últimos días coinciden en algo doloroso. La mayoría no lamenta lo que hizo, sino lo que no se permitió sentir. No se arrepienten de haber pedido ayuda, sino de haberse guardado palabras, afectos, decisiones que postergaron por miedo, orgullo o culpa. Pero tú aún tienes tiempo. No importa cuántos años falten ni cuántos ya pasaron. Hoy puedes elegir soltar lo que te pesa. Resentimientos, comparaciones, expectativas, miedos, máscaras. Envejecer con dignidad no significa evitar los años, sino caminar con un corazón más ligero, en paz con tu historia y abierto a lo que todavía puedes vivir. La pregunta no es ¿cuánto me queda? La pregunta es ¿qué quiero hacer con el tiempo que tengo? Si eliges soltar, si eliges perdonar, si eliges vivir con conciencia, cada día puede sentirse más tuyo. Esta etapa no es un epílogo, es un nuevo capítulo. Uno que puedes escribir desde la calma, la claridad y la libertad interior. Empieza hoy. Permítete vivir con menos peso y más verdad. Tu vida aún puede sentirse plena.